Bueno, hola chicos, pues aquí les tengo la tutorial modelo del cable que les había dicho que les iba a hacer un video. Qué pena la demora, pero pues he estado ocupada como en otras cosas en estos días. Entonces pues igual esta tutorial va a ser súper corta porque en verdad el tema no es muy difícil y tampoco es muy largo. Entonces espero demorarme por lo menos pues como de 15 a 20 minutos, o sea, nada que les tome muchísimo tiempo. Entonces, bueno, al hablar de la teoría del modelo del cable, pues tenemos que saber que es un modelo que se aplica pues a las células excitables del cuerpo, que estas son las neuronas, y pues se calcula el flujo de corriente eléctrica a lo largo de estas. Entonces, pues ya solo sabiendo esto, ustedes saben que esta teoría del modelo del cable es muy importante para todo lo del sistema nervioso, tanto central como periférico, especialmente el periférico, que pues es el que va a hacer como todas las conexiones con los músculos, con los órganos, demás. Entonces, pues se utiliza como que la fórmula se va a utilizar particularmente en las dendritas, que como ustedes ya saben, son esas terminaciones corticas como arañas que están al lado del soma y son las que van a recibir la sinapsis de otros axones, ¿cierto? Entonces, bueno, para empezar vamos a hablar de la propagación del potencial de acción. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes como pueden ver aquí por las flechas, pues el impulso viene de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es un axón. Y esto que está aquí, pues simboliza que por aquí va el impulso nervioso. Entonces, como ustedes saben, la célula se va a despolarizar cuando pase el impulso, que es lo que se ve aquí, que el medio es más negativo que la célula. Y pues como ustedes ya saben, de pues todas las clases de la célula de la doctora Orrego, es que el medio interno de la célula siempre es más negativo que el medio externo, excepto, en este caso claramente, cuando va pasando por ahí el potencial de acción. Entonces, esto ocurre claramente pues cuando la neurona recibe un estímulo un estímulo pues cambia la distribución de iones, que es lo que podemos ver aquí. Y pues cuando se propaga el potencial de acción, cambian las propiedades eléctricas de las zonas adyacentes, o sea, de donde está pasando, desplazándose a lo largo de la neurona. Entonces, pues lo que es súper importante de esto es que como ustedes pueden ver, pues esta parte está despolarizada, sí, pero esta ya está repolarizada nuevamente. ¿Esto por qué pasa? Uno, porque la célula no puede quedar despolarizada a totalidad, porque pues no es bueno para que pase todo el impulso, y porque uno no solo recibe un impulso a la vez a través de la célula. Entonces lo que va a pasar es que, pues imagínense que pasa este impulso y todo esto está despolarizado, pues no va a poder pasar el impulso, pues porque no está la disponibilidad de iones necesaria para que vaya pasando. Entonces, bueno, ya hablando de cómo se dedujo esta ecuación o pues esta teoría, pues se hizo por medio de un experimento, que es el experimento Hodgkin-Huxley. Entonces, ¿qué pasó? Ellos descubrieron que los valores que se deben tomar para el potencial deben conservar la electronegatividad, que era esto que hablábamos aquí, porque si la célula no conserva su electronegatividad, o sea, si toda la célula estuviera despolarizada, pues no sería posible enviar otros impulsos nerviosos por ahí. También se descubre que está la despolarización, que es básicamente lo que ya les hablé, pero aquí entra un nuevo factor, que hay una resistencia variable que está expresada por esta flecha. Entonces, ¿qué va a definir esta resistencia? La apertura de los canales y otras cosas relacionadas a los canales que no, pues no están escritas aquí, que son la cantidad de canales y pues el tipo de partícula que puede pasar a través de esos canales, porque si yo tengo muchos canales de sodio pero estoy sacando potasio, pues de qué me sirven los canales de sodio, de nada. Entonces eso es también súper importante. Y pues luego que el potencial de acción se puede generar únicamente cuando hay un desequilibrio, o sea, tiene que haber algo que regule el flujo, que pues en estos casos son los canales, ¿cierto? Entonces pues un breve repaso, pues yo sé que esta imagen puede ser un poco perturbadora, pero bueno, el caso es que, a ver, el impulso viene, ¿sí? El impulso viene y esto es una representación, pues son diferentes representaciones de
canales. Entonces, como ustedes pueden ver acá, esto es un canal de sodio, esto es un canal de potasio y bueno, pues estos son otros canales que la verdad, pues X, sí, este y este. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Viene el impulso desde la membrana, como ustedes pueden ver, este es el medio intracelular, este es el extracelular. Entonces entra, hay una resistencia variable que pues como ustedes pueden ver la flecha es diagonal pues como para representar que es variable, pero está hacia arriba, o sea hacia el medio intracelular, por lo que la resistencia impide el movimiento de este impulso. Ya una vez pasa se genera un voltaje que ya vamos a ver más adelante qué es y sale al medio extracelular. Entonces como ustedes pueden ver la diferencia es que acá hay un más y acá hay un menos y aquí pasa al contrario. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que pues como ustedes saben hay más disponibilidad de ciertas moléculas dentro de la célula que afuera y eso es lo que se está representando aquí. Eh, Ya aquí hablando nuevamente pues de la deducción del cable, pues están estos valores, o sea, estas fórmulas, que pues no se las voy a leer porque sería muy tonto, pues ahí están, las pueden consultar. Y lo único importante es que sí descubrieron como estas eh, como variables que son súper importantes para desarrollar el modelo la teoría del modelo del cable. Entonces está la intensidad de la corriente, que pues como ustedes sabrán o pues harán la deducción, pues es la intensidad con la que viaja el impulso, o sea, como con la fuerza, es como la fuerza pasada a la electricidad. Pues ustedes saben que la fuerza son kilogramos por aceleración, sí, masa por aceleración, que son newtons, y pues eso no aplicaría pues porque no hay una masa como tal, sino pues hay otras variables que son estas de aquí y son coulomb por segundo. Entonces es como la velocidad o pues la, no, sí, es como la fuerza con la que viaja eh, el impulso eléctrico, sí. Está la diferencia del potencial, que es el voltaje, que es esto de lo que hablábamos aquí. Eh, la resistencia eléctrica, que pues como ya les decía, es lo que se va a oponer a que el impulso pase como fácilmente, rápido, ya relajado. Y la conductancia, que es el opuesto, o sea, la conductancia es lo que se da aquí, digamos. O sea, está la resistencia claramente, pero también tiene que haber una conductancia, porque si no hay una conductancia que ayude a que esto, como que, digamos, en este caso el sodio, atraviese la membrana, pues no va a atravesarla. Si la resistencia es mayor, pues es simplemente cuando ustedes juegan, digamos, a fuerza, creo que se llama. Bueno, eso es que uno pone los codos en la mesa, se coge las manos y empieza a hacer fuerza. Si tu compañero con el que estás jugando es pues más fuerte que tú, pues tú nunca vas a poder vencerlo y al contrario vas a ceder. En cambio, pues si eres un poco más fuerte, pues al menos vas a poder moverlo un poco y eso sería tu conductancia, por decirlo así, en un ejemplo muy eh, poco profesional. Bueno, entonces también es importante para entender como todo lo del modelo del cable, hablar de un circuito eléctrico. En este caso, el circuito eléctrico pues es, o sea, se ve reflejado, por decirlo así, en el canal, en los canales sí, en los canales que están en la membrana. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues está un conductor eléctrico que es el que permite como el flujo que va a ser pues nuestro canal, ¿cierto? Una corriente eléctrica que viene siendo pues claramente como la fuente del impulso, o sea, eso lo van a ver más adelante en neuro, pero digamos, el ay me tengo que mover, o digamos el instinto de moverse porque te estás quemando, entonces eso sería la corriente eléctrica. El impulso es ya lo que se genera dentro de la neurona. La resistencia que va a ser pues lo que no permita que solo se libere la electricidad y ya así sin ninguna regulación, y la capacitancia que se refiere ya al resto de la membrana, que es la capacidad de como es soportar el impulso sin dejar que pase, pero tampoco, o sea, sin dejar que pase libremente, pero tampoco sin dejar que no pase nada, ¿sí me entienden? Como de soportarlo. Es como eso de, ¿cómo se los explico? O sea, imagínense literal un circuito eléctrico. Imagínense que ustedes conectan pues un cable a un enchufe. Bueno, súper, va a haber capacitancia porque el cable
pues resiste eso, ¿cierto? Y lo puede conducir. Pero imagínense que le ponen, no sé, un espagueti, pues ustedes creen que va a pasar algo, pues no. ¿Por qué? Porque no hay primero que todo conductancia y no hay pues la capacitancia, porque pues un espagueti no está capacitado para, pues sí, como infundir un impulso eléctrico. Entonces ya hablando un poco más de la resistencia eléctrica, pues vamos a tener dos tipos de resistencia. La resistencia que se da por unidad de longitud y la que se da por unidad de área. Entonces, bueno, primero les voy a explicar estos conceptos y luego ya vamos a hablar de cada uno. Está la resistividad, que hace referencia a que también fluye en el material, que es básicamente lo mismo que yo les decía. Si ustedes conectan pues un cable o digamos eso que hay memes y todo de que meten un tenedor ahí, pues obvio se van a electrocutar. Pero si le meten un espagueti pues no va a pasar nada porque el material no está capacitado para esa conducción de impulsos eléctricos. Luego tenemos la resistencia, que pues ya le hemos hablado un montón, que es el freno de las partículas y es inversamente proporcional al área, que eso ya se los voy a explicar. Entonces también tenemos la resistencia por unidad de área, que ahora sí pues bueno les explico. La resistencia por unidad de área pues son estas dos fórmulas que están aquí, pero pues es muy de lógica, ¿sí? O sea, esto no tiene como un gran misterio, ¿sí? Si ustedes tienen un tubo súper grande al que le están mandando mucha agua, pues va a viajar muy rápido, ¿cierto? Porque el tubo tiene un gran diámetro, o pues en este caso, sí, o sea, un radio, bueno, no sé qué, todos los cálculos matemáticos por alguna razón se hacen con el radio. Bueno, digamos, tiene un enorme radio, entonces permite el flujo fácil porque no genera mucha resistencia, ¿sí? En cambio, imagínense que ustedes están mandando la misma cantidad de agua por un pitillo. Pues es obvio que se va a demorar más en pasar por el pitillo que a pasar por un enorme tubo. Y lo mismo va a pasar en la resistencia por unidad de longitud. Pues imagínense que ustedes tienen un tubo, pues no sé, normal. Y están digamos, en un edificio, pónganlo en un edificio. Pues no sé si ustedes saben, pero pues las bombas de los edificios tienen que bombear a cierta velocidad dependiendo del piso. Imaginémonos que no, imaginémonos que todas las bombean a la misma velocidad. Digamos que ustedes abren una llave en el segundo piso y una en el 13. Pues obviamente si bombea a la misma velocidad, pues se va a demorar muchísimo más en recorrer todo el viaje del tubo hasta el piso 13 a la que se demoraría en recorrer al segundo piso. Entonces básicamente eso es lo que está expresado en estas fórmulas, que pues son estos valores que ya les dije, pero pues expresados en una fórmula matemática que ustedes nunca van a tener que calcular, entonces no se preocupen, pues excepto por el laboratorio. Entonces pues no se preocupen, en verdad es solo como entender el concepto de que pues obviamente la resistencia al área de longitud es proporcional a la longitud, o sea, entre más largo, más resistencia, ¿cierto? Bien. Y por otro lado, la resistencia por unidad de área es inversamente proporcional al área. Entonces, entre más área, menos resistencia. Este es el típico ejemplo que a mí me ha dado mi profesor de tecnología en el colegio, de una puerta. Si tienes una puerta muy chiquita y empiezas a pasar a todo el semestre por esa puerta, digamos de un cuarto, pues no. En cambio, pues si abres una puerta, no sé, como la puerta que queda en la 24, que es una gran puerta, pues por ahí caben más de los que cabrían por la puerta de un cuarto. Es eso. Siendo los estudiantes, pues las partículas, ¿cierto? La conducta, como el impulso eléctrico. Y bueno, también tenemos las resistencias eléctricas de un axón sin mielina. Entonces, ¿qué va a pasar en los axones sin mielina? Como ustedes ya saben, las mielinas son como pues unas células que van a permitir como que el impulso nervioso salte, por decirlo de alguna forma, salte y evite como muchas partes del axón. Entonces, esto es muy importante porque, eh, pues primero que todo, se calcula obviamente dentro del axón, o sea, no se va a calcular lo que está afuera, ¿cierto? Pues sí, eso es lógico. Se tiene que tener en cuenta que pues toda la membrana tiene la capacidad de liberar y pues en este caso obviamente recaptar iones
que pues en especial en una célula nerviosa, ¿cierto? Y que pues entre mayor área mejor va a viajar la señal, entonces esperaría que si el axón es muy grande pues va a viajar muy rápido. Pero lo importante aquí, como en referencia a sin mielina, pues es que, como ya habíamos visto, la longitud influye un montón en la resistencia, ¿cierto? Es directamente proporcional. Entonces, cuando ustedes tienen la mielina, que digamos que sería, pues como por poner un ejemplo, este cuadrado y este de aquí, pues van a acortar la longitud del axón. O sea, no del axón como tal, porque el axón igual va a pasar así, sino como de el recorrido que tiene que hacer el impulso, porque él se va a saltar esto, se va a saltar esto. Entonces, si no tienen mielina, pues va a tener que hacer el recorrido entero, generando una mayor resistencia, se va a demorar más. Entonces, por eso que las enfermedades desmielinizantes, que pues como su nombre lo indica, pues quitan la mielina o pues destruyen la mielina, pues hacen que los impulsos nerviosos sean como más lentos, como que las personas sean más letárgicas, o incluso pierdan la movilidad, como en el ELA, pues esclerosis lateral amiotrófica, bueno, sí, la esclerosis, eh, que pues genera la pérdida de movilidad, o en el Alzheimer, que se pierde la memoria, pues son más letárgicos, son pacientes que sí se demoran más pensando, tienen bradipsiquia, eh, se demoran haciendo los movimientos, ¿sí? Eso siempre relacionenlo con desmielinizante, porque es por la resistencia que va a generar la longitud del axón, ¿ok? Yo preguntando, ok, como si ellos me fueran a decir, ok. Bueno, esta imagen hubiera sido excelente para explicarles lo que ya les había dicho, pero bueno, no importa. Entonces ya, al final, ya creo que es la última diapositiva. Al hablar de la teoría del cable, pues es como la conclusión de todo lo que ya les he dicho. Entonces, pues el estímulo, en primer lugar, pues tenemos que un estímulo va a despolarizar la membrana, pero solo cuando va pasando el estímulo. Entonces, esto es lo que podemos ver en esta imagen de acá. El estímulo viaja hacia allá, ¿sí? Este es el soma, estas se supone que son las dendritas. Entonces las dendritas van a recibir el estímulo. Algo muy importante que se me olvidó aquí. Las dendritas tienen menor área que el axón, que va a generar una mayor resistencia, una mayor resistencia y por ende un menor flujo. Esto va a ser muy importante, pues se los voy a contar aquí, pues porque acá se ve mejor. Porque, pues sí, hagan de cuenta, pues lo que hemos estado hablando, lo del área y bla, bla, bla. Entonces, si ustedes tuvieran como un espacio muy grande, pues captarían como sin ninguna resistencia o con una resistencia súper bajita cualquier estímulo. Y pues eso no puede pasar porque los estímulos tienen que viajar como con una resistencia, porque si no serían como descontrolados, digamos, o sea, lo que ustedes se pueden imaginar cuando hay como una hiperexcitabilidad de una neurona es una convulsión. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como no hay tanta resistencia pues esta no es realmente la fisiopatología de una convulsión, pero como para que se hagan la idea. Si no hay una resistencia a un impulso, pues el impulso solo va a pasar libremente y van a pasar cosas así como locas en el cuerpo, como una convulsión, por ejemplo. Entonces, bueno, eso era lo que les quería decir del anterior. Y pues bueno, ahora sí volviendo a esto. Como ustedes ven, el impulso va a viajar desde el soma hasta el final axónico, que pues o va a haber otra neurona con sus dendritas o un músculo o cualquier otro órgano que sea pues el blanco del impulso. Y bueno, el impulso viaja por acá y como ustedes pueden ver, aquí dice pues el potencial de acción estuvo aquí, ¿cierto? Ya pasó por acá. Y como ustedes ven, el medio está más positivo que lo de adentro, que era lo que ya habíamos hablado, que la célula se tiene que volver a polarizar muy rápidamente, porque si no, no pueden pasar más impulsos y ese desequilibrio pues simplemente no puede ser, o sea, no puede pasar porque genera pues una patología. Y aquí, en donde va el impulso, si tenemos una célula despolarizada, pues aquí está el medio más negativo que la célula. Entonces básicamente ese primer principio se refiere a eso.
que a la capacidad de la membrana de repolarizarse pues a una velocidad considerable, o sea, muy rápidamente. Luego está qué tan lejos puede llegar el estímulo lambda, es directamente proporcional a la resistencia. Lambda es una, ay, ¿cómo se llama esto? Como una variable, o sea, sí, es una variable, solo un nombre que se le pone al estímulo, o sea, no es un estímulo en específico. Ya se me olvidaron las matemáticas. Bueno, sí creo que se llama variable. El caso es que obviamente va a ser directamente proporcional a la membrana. Pues si, digamos, el estímulo viene, ¿no? Y la membrana es súper resistente, muy, muy, muy resistente, pues el estímulo no va a viajar mucho, ¿cierto? Va a llegar hasta por acá o hasta por acá. Y pues si es súper cero resistente, pues va a pasar así a todas sin ningún control. Y si tiene pues una resistencia adecuada, pues va pasando lenta, pues no lentamente, sino como controladamente, porque pues un impulso nervioso obviamente es muy rápido, porque pues ustedes saben, ¿no? O sea, digamos el ejemplo clásico es cuando uno se quema, uno ni siquiera alcanza a pensar que se quemó cuando ya quita la mano de donde se está quemando, sí, del sartén. Entonces sí, este principio se refiere a eso, pues como qué tan lejos llega el estímulo depende de la resistencia de la membrana. La constante de tiempo pues es una variable que no habíamos mencionado, pues porque no es tan relevante realmente, pero hace referencia a cuánto va a durar la señal en propagarse, en estar disponible, sí, o sí, en viajar, digamos, desde el cerebro hasta, no sé, la mano para que uno quite la mano o cualquier cosa. Esto también va a ser súper importante más adelante, pues en tercero, cuando ustedes vean todo lo de sinapsis, pues hay diferentes tipos de sinapsis, eléctricas, químicas y mixtas, si no estoy mal, que pues obviamente combinan las otras dos. Entonces, lo importante es que, digamos, o sea, les voy a dar un ejemplo, que es ya con una sinapsis química. En la depresión, lo que pasa es que, a ver, bueno, ustedes saben que la serotonina y la dopamina son neurotransmisores que se asocian como con el bienestar, con la felicidad y eso, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que en la depresión y ese tipo de enfermedades así mentales que son como, sí, como de tristeza, de ese tipo de patologías, lo que va a pasar es que la disponibilidad de serotonina y de dopamina disminuye. Entonces eso hace que la señal dure menos, porque pues sí, o sea, no hay suficiente disponibilidad. Digamos que esta es la neurona postsináptica y esta es la presináptica, como por poner un ejemplo. Y esta de aquí es la hendidura sináptica. Entonces lo que va a pasar es que, digamos, esta se supone que tiene que liberar la serotonina y la dopamina. Digamos que pone un poquitico. Entonces, pues esta va a captar ese poquito y ya no más. Entonces no dura mucho la señal, ¿cierto? En cambio, si hay un montón, pues esta célula de aquí, la postsináptica, se va a demorar más en captar pues todos esos neurotransmisores. Entonces la señal va a durar más. Básicamente es eso. Y pues bueno, fun fact, eso lo ven también en tercero. Pero es por esa disponibilidad de neurotransmisores y todo eso que los medicamentos como más usados en la depresión son bloqueadores de canales de recaptación de serotonina, que lo que van a hacer es pues impedir la recaptación de serotonina en esta célula. Entonces dejan como más disponibilidad de serotonina en el medio, o sea en la hendidura presináptica, perdón, y ahí pues habrá como más disponibilidad y pues lógicamente si hay más serotonina en el medio pues hay más felicidad, bueno sí, etcétera. Y ya finalmente la resistencia de la acción debe ser baja y en tiempos cortos para que la señal viaje más rápido. Entonces lo que hablábamos de que si no hubiera mielina, que es lo que pasa en las enfermedades desmielinizantes, y pues realmente hay axones no mielinizados, que si no estoy mal son las fibras C a lo largo de pues en nuestro cuerpo, pues van a hacer que viaje mucho más lento. Entonces es la función principal de las mielinas, pues dar estabilidad a este estímulo, sí, y pues al estímulo en general que vaya a pasar, y pues a la neurona frente al estímulo. Entonces, como ustedes ven, pues digamos en este caso, este axón, pues digamos que es largo, ¿cierto?
Sin embargo, el recorrido que tiene que hacer el estímulo pues es muy corto porque él se va a saltar todas estas células pues mielínicas y simplemente pues el recorrido a la final va a ser muy corto y pues lo que ya hablábamos de que la resistencia de un axón obviamente especialmente en un axón es baja, pues o sea el cuerpo es muy inteligente, sí, o sea todo está hecho como muy bien, todo está muy bien pensado por el que sea que sí, o sea sí, todo está muy bien hecho. Entonces obviamente si ustedes tienen las células neuronales que ustedes saben que son de impulsos y eso, pues tienen que estar capacitadas. Es como, básicamente volvemos al ejemplo de un cable y un espagueti. O sea, obviamente ustedes no van a tener células como en plan un espagueti en el cuerpo que vayan a realizar estas acciones. ¿Sí? O sea, es como el cuerpo está bien pensado, bien hecho. Eh, las células neuronales o pues nerviosas en general pues tienen una capacidad eléctrica enorme pues porque es su función, ¿cierto? Entonces obviamente sí tienen una resistencia porque lo que ya les decía, no pueden permitir que el impulso simplemente viaje descontroladamente, pero pues la resistencia que tienen es baja porque pues igual necesitan que pase el impulso y cuando pues si hay una alteración de esta resistencia pues ustedes imaginarían que pues que los impulsos no pueden viajar, eh, que sí, como básicamente eso, que los impulsos no pueden llegar a su destino, entonces pues las cosas simplemente no pasan, entonces digamos eso es cuando hay digamos una enfermedad de motoneurona inferior, que pues es la segunda neurona motora, pues o sea, si no viaja el estímulo, o sea, si no viajan, sí, como en general los estímulos nerviosos a los músculos desde la médula, pues no hay un movimiento, pues hay disminución del movimiento, no hay reflejos, no hay ni siquiera tono, no hay trofismo, o sea, simplemente es eso, como que si la resistencia se aumenta, ya sea porque se daña una neurona, entonces pues no va a pasar simplemente por ahí, o el axón es muy largo y sí, simplemente es muy largo, o pues no tiene mielina, que es lo que ya hablábamos de las enfermedades desmielinizantes, pues va a ser muy difícil para el impulso viajar, ¿verdad? Entonces simplemente tendríamos eso como una inhibición, una disminución de la actividad eléctrica. Y ya creo que sí, básicamente eso es todo lo que tienen que saber del modelo eléctrico de la membrana. Sin embargo, estoy muy pendiente de cualquier pregunta, pues me hubiera gustado hacerla presencial, pero pues realmente se me salía de las manos y aparte bien el horario de ustedes que el viernes muchos salían más temprano y pues no valía la pena que se quedaran a esperarme por una tutoría de realmente 20 minutos. Entonces pues nada, espero que les sirva mucho y pues quedo atenta a cualquier duda. Bueno, gracias.